Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Leo Ríos. Bienvenidos a otra clase de canto en este ciclo de Cultura en Casa, acá de la Municipalidad de Colón. Antes de comenzar el video los invitamos a que se suscriban, ¿sí? Y que activen la campanita de notificaciones para que les puedan llegar las clases nuevas, ¿sí? Cualquier videito nuevo que tengamos nosotros, sea de mi parte o sea de los otros profes, con la campanita activada les va a llegar la notificación y van a poder ver en exclusiva antes que nadie esas clases. Bienvenidos a Cultura en Casa, el segmento de videos instructivos de la Dirección Municipal de Cultura de Colón. Para que desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que prefieras puedas adquirir nuevos conocimientos de eso que tanto te gusta. Cultura en Casa, porque en tiempos de cuarentena también dan ganas de aprender. Vamos a continuar con esta clase número 4 de canto, donde vamos a seguir viendo un poquito de estos tips que estamos viendo de manera práctica, si se quiere, de manera más informal, para que ustedes puedan cantar de manera cómoda, de manera tranquila y sobre todo disfrutar, como siempre digo, al cantar y no tener que estar sufriendo. A lo largo de estas clases que hemos tenido, que hemos compartido con ustedes, hemos visto distintos ítems, distintos puntos. Hemos visto el ABC, ¿se acuerdan? El ABC del canto, la relajación, el aire, la proyección. Hemos visto ejercicios aeróbicos, ejercicios de proyección. Hemos visto también, ¿cómo es? El tema del sonido, de la vibración a través de la técnica de la N, ¿se acuerdan? Hemos visto los movimientos de la laringe, cómo mover la laringe, que fue la última clase. Y vamos a ir viendo cómo se va moviendo la laringe a través de otro ejercicio. Y vamos a ver un ejercicio nuevo también en el día de hoy, ¿sí? Bien, como yo les dije, la laringe es el músculo que tenemos que tener más relajado para poder cantar de manera adecuada, de manera cómoda. Habíamos visto la ejercitación de la primera fase del bostezo, ¿sí? Esto de hacer esta primera fase del bostezo y tratar de bajar toda esta parte de acá, ¿sí? Esto nos va a servir para aprender a tener la sensación de laringe, de cómo se mueve la laringe, el movimiento de la laringe, y de esa manera ir controlándolo. Otro de los ejercicios que vamos a empezar a ver también, aparte de la primera fase del bostezo, va a ser el ejercicio conocido como cohete. Cohete. Si ustedes recuerdan, habíamos visto el trino de labios para calentar la voz. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Lo que vamos a hacer es un ejercicio parecido, pero aparte de que nos sirva para calentar la voz, nos va a servir también para empezar a trabajar esto del movimiento de la laringe, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos como a matar dos pájaros de un tiro. Se calienta la voz por un lado, pero a su vez empezamos a tener más noción y a trabajar más a conciencia sobre la laringe. El ejercicio va a ser con el fonema M. Con la M. De la misma manera que nosotros trabajamos el trino de labios, es decir, desde lo más grave que tenemos hasta lo más agudo que tenemos, vamos a trabajar la M, ¿sí? Es decir, ¿sí? De lo más grave que tenemos hasta lo más agudo. Y acá les podría llegar a decir que vamos a matar no dos, sino tres pájaros de un tiro. Vamos a estar trabajando, obviamente, el calentamiento vocal, ¿sí? Porque el sonido es exactamente el mismo que trabajamos en el trino de labios. Vamos a estar trabajando la laringe, ¿sí? Y vamos a estar empezando a abrir una pequeña puerta hacia el mundo de lo que se conoce como voz mixta, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la voz mixta. Más adelante lo vamos a ver. Pero les puedo adelantar que con este ejercicio vamos a estar
así abriendo la puertita y asomándonos un poquito a ese mundo que parece, cuando ya lo van a ver, va a parecer como magia, pero un poquito más adelante. Entonces, el ejercicio es, siempre tomo aire, llevándolo a la parte baja de los pulmones de manera relajada, y una M. Entonces, cuando ustedes empiecen a sentir que la voz se está empezando a hacer más aguda, si quieren pueden colocar su mano acá para sentir la laringe, ¿sí? Cuando se empieza a hacer más aguda, seguramente van a notar que la laringe se empieza a subir un poquito, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que la mejor manera de cantar es con laringe relajada, laringe estable, en la misma posición que la tenemos cuando hablamos, ¿sí? Entonces, lo que voy a intentar hacer cuando empiece a subir es hacer como un bostezo pero con la boca cerrada. ¿Sí? ¿Vieron cuando alguien le pregunta algo y ustedes dicen, no sé, que esto se baja automáticamente? Bueno, cuando empieza a hacer el agudo, cuando empieza a escalar hacia el agudo, intentamos hacer ese movimiento. Y la diferencia va a ser esta, el sonido sin hacer ese movimiento y dejando que la laringe suba, en el agudo va a sonar. Les va a sonar como acá casi, en la nariz, de manera nasal. Se va a notar la presión, les va a picar un poquito, se va a escuchar como más estridente. La idea es que nosotros sonemos de esta manera. Esto se baja. ¿Sí? Entonces, ¿qué logro con eso? Bajar la laringe. Entonces, el agudo va a seguir siendo agudo, las cuerdas van a estar estiradas, pero no tanto quizás. Entonces, por eso la voz se vuelve más oscura, ese sonido más opaco, ¿sí? Diferente de que está todo como mucho más acá arriba, ¿sí? Por un lado, estamos trabajando el calentamiento porque estamos subiendo. Por el otro, trabajamos la laringe que estamos bajando, ¿sí? Para darle una tonicidad, ¿sí? y que se vuelva un poco más dócil. Y por el punto número 3, y vamos a entrar en esta puertita que les explicaba al principio, lo que va a estar pasando es que cuando suban se van a encontrar con esto, se van a encontrar con un quiebre en su voz. Lo mismo, tanto como cuando suben como cuando bajan, ¿sí? Fíjense. ¿Se entiende? ¿Se escucha ese quiebre? Que es como una voz llena, que es lo que conocemos como voz de pecho, y nuestra voz de cabeza, ¿sí? O nuestra voz falseteada, ¿sí? Y antes de meternos de lleno en la explicación de por qué pasa esto, Nobleza obliga, tengo que explicar un poquito qué cantidad de registros estamos trabajando, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la última clase habíamos hablado, o yo les había comentado que con la ejercitación de piano veíamos nuestro rango vocal, es decir, nuestro registro? Bueno, voy a partir diciendo que yo no necesito tanto de registros, de hablar de registros, porque no los comparto en su totalidad. ¿Por qué? Porque si a mí me marcan que yo soy tenor, o que soy barítono, o que soy bajo, o soprano, mezzosoprano, o contralto, lo que me están haciendo, básicamente, es encasillarme en una cuerda dentro de un coro, en este caso, ¿sí? Entonces me ha tocado, con vivencias personales, me ha tocado conocer gente que me dice, no, vamos a cantar una canción, bueno, bárbaro, pero no, cantarla en tal tono porque yo no llego o porque yo soy barítono. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, a mí me dijeron que yo soy barítono y que yo canto hasta acá y punto. Entonces lo único que está pasando, gente, es que les están poniendo un límite. Y en el canto, el único límite, el único techo, se lo ponen ustedes mismos, ¿sí? No tiene que existir un límite. Ustedes pueden cantar la nota que pueden cantar, que quieran, mejor dicho. La nota que quieran, con trabajo, con dedicación, con disciplina, pueden cantar la nota que a ustedes se les ocurra. Entonces, ya dejo de pertenecer a un grupo
o a un determinado registro, ¿sí? Y pasó a pertenecer a otro. Cada uno de nosotros manejamos entre 14 y 16 notas, ¿sí? Cada escala musical tiene 7, es decir que cada uno trabajamos alrededor de 2 octavas y un poquito más, ¿sí? Una vez que sobrepasamos esas 2 octavas, viene el registro de arriba o de abajo, ¿sí? Si yo soy un barítono, después de esas 14 o 16, viene el registro de tenor. Ahora, si yo trabajo mucho y sin descanso y le dedico tiempo y disciplina, etc., lo que va a estar pasando es que de acá voy a poder estar trabajando 4 notas más. Voy a poder llegar a las 20 notas en lugar de 16. Que esas 20 corresponderían a las notas más graves, pero del registro de arriba, es decir, del registro más agudo. ¿Se entiende? Si yo soy barítono y trabajo hasta acá, y el tenor arranca acá, y yo puedo lograr cantar estas 4 de acá, lo que va a estar pasando es que me voy a estar colando de a poco en el registro de tenor, por ejemplo, ¿sí? Y voy a dejar de ser un barítono para ser un barítono atenorado o un barítono ligero, ¿sí? Voy a estar trabajando notas súper agudas para mi registro, pero que para el registro de arriba no son tan agudas, ¿sí? Por eso es que básicamente no estoy tan de acuerdo con esto de encasillar a la gente en registros, ¿sí? Habiendo dicho esto, pasamos a los registros que nosotros tenemos incorporados en nuestra voz, en nuestro instrumento. Uno es la voz raspada, que lo hemos visto, si mal no recuerdo, la clase anterior, donde tratábamos de mantener la laringe estable a través de la voz raspada, ¿sí? De este sonido de sin darle sonido, simplemente eso. Tenemos la voz raspada, por un lado. Luego vamos a encontrarnos con la voz de pecho, ¿sí? La voz de pecho es la voz más común que tenemos nosotros, que es toda esa voz hablada, ¿sí? La voz con la que hablamos normalmente, que no sentimos ninguna clase de esfuerzo, que no sentimos ninguna clase de tensión y que, valga la redundancia, nos resuena. Si ustedes se ponen la mano en el pecho, van a sentir la resonancia o la vibración en su pecho. Luego tenemos la voz de falsete. Es esa voz como la de Mickey Mouse o la de dibujo animado, que yo siempre le digo, que es oh, la, la, la. Si ustedes notan, esa voz viene con un dejo de aire, ¿sí? La, como una especie de susurro. ¿Entiende? Luego de eso, entonces tenemos voz raspada, voz de pecho, voz de falsete. Tenemos la voz de cabeza, ¿sí? Que es muy similar a la voz de falsete, solamente que lo posicionamos a través de el paladar arriba, que ya deberíamos haber aprendido con la técnica de la N, y la laringe baja, que es lo que estamos viendo ahora, lograríamos el sonido de voz de cabeza, que no es más que el sonido que utilizan las cantantes líricas, ¿sí? ¿Se entiende? Que es como la voz de falsete, pero sin ese dejo de aire. Está, digamos, posicionado y resuena como por acá, más tirando a la parte de la cabeza, dentro de mi máscara, ¿sí? Y por último tenemos lo que se conoce como emisión o voz de silbido, que realmente esto lo tienen muy pocos cantantes de manera natural, y cuesta muchísimo, para los que no lo tienen, cuesta muchísimo desarrollarlo, ¿sí? Porque es una voz que no se utiliza tampoco como para cantar propiamente dicho, sino para marcar alguna que otra nota. Es un recurso más bien efectista, para darle un efecto de wow, qué impresionante lo que acaba de hacer este cantante. Lo tienen, que yo conozca, lo tiene Mariah Carey, la cantante Mariah Carey, y no mucho más, ¿sí? El problema no es hacerlo, porque la voz de silbido es esa sería la voz de silbido, ¿sí? Que la vibración directamente está acá arriba, en la parte de acá arriba. El problema no es hacerlo, el problema es hacerlo con precisión, en la nota justa que tiene que ir en una determinada canción, ¿sí? Ahora bien, ahí vimos un poquito este tema de los distintos registros que tenemos nosotros, o los distintos sonidos que tenemos nosotros.
Todo esto a colación de empezar a abrir esa puertita que dijimos para empezar a, con respecto al ejercicio que habíamos visto recién, el de cohete. Decíamos que en el cohete se escuchaba ese quiebre. Ese quiebre no es más que mi voz de pecho mezclándose con mi voz de falsete o de cabeza, ¿sí? La voz de falsete, tanto como la voz de cabeza, es una voz aireada, ¿sí? que no lleva vibración. Si ustedes se colocan una mano en el pecho a la vez que hacen el ejercicio de cohete, van a notar que cuando hay el quiebre, la voz me deja de vibrar. Deja de vibrarme acá. Ya no vibra. ¿Sí? Porque cambió el registro, digamos. No es más mi voz de pecho. Entonces, cuando aparece ese quiebre, lo que está pasando es que justo en ese quiebre está lo que se conoce como zona de pasaje o passaggio, ¿sí? Que no es más que esas notitas que hay entre la voz de pecho y la voz de cabeza. Entonces, que no les resulte raro que cuando hagan el ejercicio de cohete, se quiebra. No solamente cuando yo voy al agudo, sino que cuando vuelvo también. Se quebró, ¿sí? Esto es muy normal, ¿sí? Quédense tranquilos que es súper normal y súper natural. Pero esta puertita que estamos empezando a abrir de a poquito es la de la voz mixta, como había dicho. Y la voz mixta, lo que es, para hablarlo en términos claros y que ustedes lo puedan entender, no es más que una ilusión auditiva, ¿sí? Mucha gente me pregunta, profe, ¿cómo hace todos los cantantes? ¿Cómo hace Luis Fonsi? ¿Cómo hace David Bisbal para cantar esas notas súper agudas y no romperse y no esforzarse? Básicamente es porque están utilizando el mecanismo de voz mixta, ¿sí? La voz mixta es una voz de falsete o de cabeza, ¿sí? El problema con la voz de falsete y de cabeza es que no tenemos tanto volumen y no tiene mucho cuerpo, ¿sí? Entonces, la voz de falsete la mixturamos con el mismo volumen y con el mismo cuerpo que una voz de pecho. Entonces tenemos una voz de falsete que es súper aguda, o una voz de cabeza que es súper aguda, pero con el cuerpo y el color de una voz de pecho. Entonces lo que va a pasar es que nosotros al escucharla vamos a pensar, vamos a estar convencidos que es una voz de pecho, que el tipo se está rompiendo la garganta para cantar, y sin embargo no, va a ser una voz de falsete o de pecho disfrazada. Entonces lo que vamos a estar escuchando cuando escuchamos a estos cantantes no es más que una voz de cabeza o falsete, pero con el cuerpo, el color y el brillo de una voz de pecho. Entonces va a dar la sensación de que el tipo se va a estar rompiendo todo cantando, es increíble, y sin embargo no, ¿sí? Va a estar cantando lo más cómodo posible, que de eso se trata un poco la técnica vocal. Entonces no está mal que haga eso, ¿sí? Es perfectamente correcto que lo haga. Y más para cantantes tan convocantes y que son de cantar tan seguido, tienen que cuidar su instrumento. Entonces, lo que les va a ayudar el ejercicio, tanto del cohete, ¿sí? No solamente para calentar la voz, sino bajando la laringe, es empezar de a poco a lograr que mi cohete, tanto para arriba o para abajo, empiece a limpiar ese quiebre, ese pasaje. Entonces, yo de a poco lo que voy a tener que ir logrando es, en lugar de ese corte, es que ese corte no se note y que parezca toda una sola voz. Esto quedaría así. ¿Sí? Como pudieron apreciar, no hay ningún corte, no hay ningún quiebre. Es toda una sola voz. Con ese movimiento hacia abajo de la laringe vamos a empezar a lograr eso, ¿sí? ¿Y qué vamos a lograr con eso? Cantar notas más agudas,
¿sí? Vamos a empezar a tirar mucho más las cuerdas, la laringe va a estar muchísimo más relajada, muchísimo más hacia abajo, y vamos a poder cantar de manera muchísimo más cómoda, ¿sí? De a poco vamos a ir aprendiendo a trabajar esa voz mixta para poder cantar la nota que nosotros querramos, básicamente. Pero bueno, más allá de eso, lo que siempre recomiendo es que todos los ejercicios, absolutamente todos los que hacemos, los hagan a conciencia, ¿sí? Y como digo siempre, cuando entrenen, entrenen. Y cuando canten, canten. Me van a decir, sí, es una obviedad. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando entreno, cuando hago el entrenamiento técnico, no pienso en cantar. Es más, no pienso que el ejercicio que estoy haciendo es en pos del canto. Por ejemplo, hago el ejercicio de la técnica de la N. Bueno, ¿para qué lo hago? Y para colocar la voz para que después me salga bien. No, error. Yo tengo que ponerme en la cabeza que el ejercicio de la N es simplemente para aprender a subir el paladar blando y que el aire salga por donde tiene que salir. Punto y aparte. Porque si no, me voy a empezar a frustrar cuando quiera volcarlo al canto, que también es otro error, y no me salga. Porque todos los ejercicios que estamos viendo son ejercicios de hábito. Entonces, prueba y error, prueba, error, prueba, error. Cuanto más empiece a trabajarlos, si los puedo trabajar todos los días mucho mejor, más rápido se me van a incorporar. Y cuando quiera cantarlo, los voy a hacer de manera natural, ¿sí? Lo mismo pasa con el canto. Si yo estoy cantando, no voy a pensar en que, bueno, tengo que levantar el paladar y tengo que llevar el aire acá para que la nota me salga de tal o cual manera. No, ¿por qué? Porque voy a estar pensándolo y la idea es que me salga de manera natural. Y si yo empiezo a pensar lo que voy a cantar, deja de ser natural. Acuérdense que lo primero que dijimos en la primera clase es que tenemos que volverlo todo lo más natural posible, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando en cómo voy a hacer tal o cual cosa, estoy dejando de darle bolilla a lo más importante, que es la canción en sí. Nunca le pierdan el respeto al artista que se tomó el trabajo de escribir, al autor. Métanse en la canción completamente, apréndanse las letras de memoria, porque cuando yo me aprendo la letra de memoria es porque ya comprendí la historia que me están contando. Y cuando eso pasa, ya puedo volver, esa historia la puedo volver mía, personal, e interpretarla, y a través, y a través de las distintas herramientas que vimos, puedo darle el audio que me parezca más indicado a mí, ¿sí? Entonces, cuando canten, dedíquense nada más que a cantar. No se preocupen por la técnica. La técnica, si la hacen de manera correcta y todos los días, de a poco se va a ir incorporando sola. Y cuando entrenen, no, pero por favor no piensen en pos del canto. Yo tengo que tener la técnica, tengo que tener sensaciones en la técnica. Cuando hago el ejercicio de soplo, ¿para qué es? ¿Para administrar mejor el aire al cantar? No. Para sentir la sensación de mi diafragma trabajando, por ejemplo. La técnica de la N con proyección, ¿es para ver cómo sale mi voz? No, es para tener la sensación de vibración y de resonancia en toda mi máscara. Y así con todos los ejercicios. Entonces, no se maten, porque después hay otra. No se maten si hicieron los ejercicios de técnica vocal y les salieron a la perfección todos, y después al momento de cantar no les sale, o no los pueden incorporar, o sienten que sigue siendo lo mismo que antes. No se desesperen, esto es paciencia, ¿sí? Es un trabajo de hormiga, siempre es un trabajo de hormiga. ¿Que va a dar sus frutos? Obviamente que sí. Ya van a poder cantar de manera cómoda, de manera tranquila y disfrutando. Así que bueno, amigos, de esta manera terminamos esta cuarta clase de canto acá en Cultura en Casa. Les mando un gran abrazo. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones para que los videos nuevos de las clases que vamos a estar dando, tanto yo como mis colegas, mis compañeros profes, les van a llegar a ustedes primero, a los que están suscritos, ¿sí? Así que les mando un gran abrazo. Quédense en casa, por favor, que ya va a pasar esto prontito, y que sea música siempre, como digo. Les mando un cariño muy grande y será hasta la próxima. Mi nombre es Leo Ríos y les digo chau.